Canal 9, Bio Bio Televisión, junto a Universidad Católica de la Santísima Concepción y Arzobispado de Concepción, presentan Diálogo. Aquí estamos nuevamente en Diálogo, conversando los temas que a usted les importa, interesa en la sociedad en la cual estamos viviendo. Y estamos con los alumnos de la carrera de Dirección Audiovisual y Multimedia, el canal regional que nos acompaña, el Arzobispado y la Universidad Católica de la Santísima Concepción. Escríbanos, es importante, @pdiálogo, comentando este programa, diciendo en qué podríamos mejorar, porque queremos que sea un referente de la cultura en nuestra región. Ya estamos con dos invitados extraordinarios y vamos a hablar de cultura, de arte, de literatura, de pintura, de estas cosas maravillosas que tenemos en el alma, que son las creaciones del espíritu. Está con nosotros ni más ni menos que don Albino Echeverría, pintor, miembro de la Asociación de Pintores y Escultores de Chile, y también nos acompaña Tulio Mendoza, escritor y poeta, miembro de la Academia Chilena de la Lengua. Creo que este programa puede ser un verdadero respiro para el alma. Dígame, don Tulio, ¿cuándo usted decide dedicarse a la poesía, a la literatura? ¿Se nace poeta? ¿Un poeta se hace? Bueno, yo creo que se hace y se nace. Yo cuando chico iba a ver el cine, tenía un tío que me llevaba a ir a ver las películas, sobre todo las de cowboy. Estamos hablando de hace bastante tiempo atrás. Y yo cuando salía del cine quería jugar, quería imitar a lo que yo había visto en las películas. ¿A los buenos o a los malos quería imitar? Yo quería imitar a los malos. A los malos, ya. Pero, ahí estamos pero ya. lo quería imitar yo quería imitar a los indios. ¿Se acuerda que eran los vaqueros ya. y los indios? Entonces Ya. había como una cosa que se presenta ahí. Porque los encontraba menos aburridos. A los buenos como que los encontraba muy fome. Que es lo que pasa siempre un poco. Entonces esa idea del juego, de imitar, fue haciendo una cosa muy creativa. Y de ahí yo empecé como a jugar a esto, y de ahí yo creo que parte la parte de la poesía. Que la parte de la poesía está presente en todo y es muy dinámica, muy lúdica. Comenzó por el juego. Y se ha dado cuenta en la vida que los buenos no son tan buenos. Evidentemente Y que los no. malos tampoco son tan malos, ¿no? Por supuesto, claro que sí. No hay cosas tan definitivas. Es un descubrimiento ese. Sí. ¿Y está feliz con el camino que siguió? Por supuesto, porque si yo no me hubiese dedicado a la poesía, yo creo que habría sido la vida mucho más pesada, mucho más terrible. Mucho más terrible, sí, o sea que ya es terrible. ¿Y no la ve usted en el mundo como está en la sociedad? La poesía, el arte salva, de alguna manera. Salva. Y la poesía está presente en todas partes, está presente en la religión, en la política, en los hechos cotidianos, porque opera ahí la parte creativa. La gente cree que la poesía tiene que ver exclusivamente con la escritura. No, la poesía está presente en todo, en una mirada, en una actitud de vida. Pero usted no tiene una mirada de esperanza, quizá optimismo, tal vez no, pero de esperanza. Claro, porque la poesía tiene ese carácter utópico, ¿verdad? Buscar ese no lugar que yo creo mucho en esto que podría ser la resurrección, ¿ve? Por ejemplo, ahí hay un hecho, fuera del hecho religioso, hay un hecho totalmente poético, ¿no? Y yo siempre lo pongo en mis poemas, eso de la resurrección. Siempre se está resucitando de alguna manera a un espacio nuevo. Y la poesía nos abre esos espacios. El arte en general. El arte. Don Albino, ¿usted cree cuando pinta, está siempre creando usted, que de alguna manera salva al mundo? ¿Siente que su pintura tiene esta dimensión de salvación vinculada a la belleza? Sí, por cierto, yo estoy absolutamente convencido. Y estoy convencido también de lo que plantea Tulio, que es la presencia constante de la poesía. Yo no puedo desprender de la intimidad de la pintura este hálito poético que exhala y que la gente, muchas veces en la pintura incluso más ruda, percibe una dimensión interior
que es esta belleza como interior de las cosas que aparece como una emanación. Yo creo que eso es la poesía de las cosas. Pero usted cuando pinta, ¿en qué piensa? ¿En qué piensa? La verdad está que pintando. es una sensación extraña la que plantea el hecho de, no sé si de crear, pero de trabajar en la pintura. Eso es crear. Pues, yo soy un hombre creador. esencialmente de talleres. Ya. Nací en un taller prácticamente y siempre he estado vinculado por muchas actividades al taller. Entonces cuando estoy en el taller pintando, me da la impresión de que es una actividad propia del taller nomás, no le doy esta dimensión como épica del arte. No me siento un pintor, más que esencialmente un artista, que es una especie también de crecimiento, a veces espurio, incluso de esta condición de pintor. Y inevitablemente es una reflexión que a uno le viene. ¿Pero en qué piensa? Lo que está haciendo, son muy variadas y un poco caóticas a veces las reflexiones, pero siempre creo, y estoy convencido de que todos los pintores hacen lo mismo, que esto es una posibilidad, es una especie de ancla para aferrarse a cosas que a uno se le están escapando siempre. No solo en las cosas que uno pinta y que después van a desaparecer, sino también en una especie de sensación o una aprehensión de una dimensión espiritual diferente. ¿Cuando pinta escucha música? No. ¿No? En silencio. No escucho nada. No escucho el nada. taller, o sea, el taller es por así decirlo, su lugar. Claro, quiero el más absoluto silencio, ni conversación, ni nada. ¿Y él que tiene hace cuánto tiempo el mismo taller? ¿Cuánto tengo en mi taller? Sí, o sea, ¿el taller cuánto tiempo tiene? ¿Cuántos años? El mismo taller. Bueno, ese hará unos 8 años. Ya. El taller es una de las cosas, uno de los anhelos secretos más profundos que tienen los pintores, porque es muy difícil tener un taller. Sí. El taller es como el espacio. ¿Eh? Claro. Yo escribo acostado en la cama en la noche. Para mí la noche es el espacio creativo. Escritor, es un escritor español que escribe a todo. Sí. Claro. Sí. Yo no sé, yo primero tenía dentro de mi pieza un estante con libros, ahora tengo mi cama dentro de la biblioteca. Porque me fui poblando de libros por todos lados. Tengo libros acá, no me muevo mucho en la cama, así que tengo libros por todos lados. Respecto de lo que decía Albino, me parece también interesante lo que habla Octavio Paz, que habla de la poesía como la otra voz. La poesía dice lo que la gente generalmente no ve. Entonces el poeta le descubre a los otros lo que la gente no ve. Por eso es que se hace muy necesario en nuestra sociedad actualmente que los poetas, que los artistas sean los verdaderos protagonistas de la sociedad. Porque la poesía no se vende de ninguna de las dos maneras, ni en las estanterías de las bibliotecas, ni en las librerías, y tampoco se vende en el sentido de que el único arte que está marginado de la sociedad de libre mercado es la poesía. Quería apuntar sobre eso. Tengo la impresión que una de las consecuencias de este modelo que gira en torno a la competencia es que no valora lo suficientemente a los artistas y a los intelectuales. ¿Usted percibe eso? Por ejemplo, cuando usted va a algún lugar, y dice, oye, ¿usted qué hace? No, yo soy poeta. Claro. ¿Y de qué vive? Claro. ¿Usted qué hace? Yo soy pintor. Claro. ¿Qué pasa? ¿Cuál es? Bueno, y hay una por ejemplo, se va a un banco a pedir un préstamo y dice que claro, es poeta, ¿cómo le va ahí? Claro, que todavía no está la idea de que es una profesión, digamos, un oficio, pero hay un gremio de los escritores que ha tratado de decir que nosotros somos, digamos, tenemos un oficio, nuestro oficio es ser escritor y poeta. Entonces es importante eso, ver la presencia de los artistas. Claro, a uno le dice la gente, y bueno, ¿y de qué vive usted? Bueno, soy poeta. ¿Cómo vive? ¿De qué se alimenta? Una cosa así. Entonces no tiene un valor pragmático la poesía en este momento, en esta sociedad donde todo tiene un valor económico. Entonces, y eso tiene jóvenes que están interesados mucho. Ha perjudicado terriblemente a la sociedad esto de que todo tenga un valor monetario.
O sea, un precio, digamos. Un precio. Entonces, horrible. Yo veo en la juventud, como uno pasa con muchos jóvenes y siempre, y con adultos mayores también, todo el tiempo con esto de la poesía, me parece que todo gira en torno a la poesía. Yo sé que eso no es verdad, porque hay otra gente haciendo otras cosas, pero yo vivo en poesía las 24 horas. Si usted tuviese que recomendar un poema, uno, ¿cuál recomendaría? Haga el esfuerzo, uno. Es muy difícil eso, pero cualquier poema de un gran poeta, por cualquier poema de Gonzalo Rojas, por ejemplo. Pero si usted, por ejemplo, antes de morir, ¿cuál sería el último poema que usted leería? Hoy a lo mejor un poema mío. A lo mejor, bueno, el poema de Gabriela Mistral, se nos va la vida, se va todo, ¿cierto? Podría ser. Yo leería a Vicente Huidobro, ¿sí? El canto segundo Altazor. De Altazor. Ese sería. ¿Y usted? Yo creo que de Gabriela Mistral algunas cosas. ¿Sí? Sí. ¿Y qué cuadro le gustaría ver de todo lo que ha visto? Uno suyo, pero aparte de eso. No, creo que no se me ocurriría ver uno de los míos. Algunas cosas de Greco. Creo que es el pintor que más me gusta. ¿Sí? ¿Sabe a lo mejor un verso de González Urízar que dice una frase terrible, un endecasílabo, 11 sílabas? Solo la eternidad me satisface. Eso es. Mire qué rotundo. Bueno, es la búsqueda de Dios. Claro. Yo soy convencido que todo es búsqueda. Todo Sí. en la vida es búsqueda. Es Absolutamente un viaje, todo. es el viaje. Sí, sí. La poesía es viaje, claro. Y uno conoce gente ya mayor, por así decirlo, que está buscando y tiene una juventud de espíritu extraordinaria. Evidente. Y otros jóvenes, yo creo que Occidente ha desvalorizado a los jóvenes, los ha llevado por el camino del consumo, pero no los llevó por el camino de esta búsqueda maravillosa que es el mundo del arte. ¿Y por qué admira tanto a Greco? ¿Por su formato, por su técnica? En realidad fue un descubrimiento bien extraño. Yo antes de ir a Europa, lo único que me interesaba ver era a Goya. Y en la arquitectura Gaudí, fui a eso yo a España. Cuando entré al Prado, vi Goya, no me impresionó tanto. Sé que son grandes pintores, pero sigue sin impresionarme tanto. Pero bajé al subterráneo donde estaban los primitivos flamencos y fue un descubrimiento. Pero después subo y entro a la sala del Greco. Y eso sí que fue realmente un golpe en el corazón, quedé deslumbrado. Ahí quedó. Comencé a buscar por todas partes donde había Greco. ¿Y de los impresionistas? Los impresionistas, al final, los impresionistas me gustan mucho, pero al mismo tiempo he tenido como una saturación de ellos. Porque uno desde que nace al mundo del arte, y casi desde que nace, está inmerso en los impresionistas. Claro. Bueno, en Chile la escuela de 1930, todo, claro. Aquí, y aquí los pintores partimos desde los impresionistas, pintando, y uno se queda en cierto modo un poco prendido a esta manera de pintar, y a la percepción del paisaje, de todo. Bueno, en la literatura ocurre lo mismo, con la rima, con los versos clásicos. Cuesta que la gente se salga de ahí. ¿Sabe que últimamente he estado leyendo algunos libros hechos por periodistas que prácticamente ya son historiadores, ¿ya? Y realmente uno descubre el valor que tiene la palabra. O sea, el libro rescata el valor de la palabra y la llena de contenidos. Por ejemplo, hay un libro de un periodista que se llama Don Dinero, el Don Caballero. Sí, el verso de Quevedo, poderoso caballero, claro, Don Dinero. Poderoso caballero. Después hay otro sobre Chernobyl, otro sobre el tema de los militares, ¿ya? Y uno queda impresionado el valor de la palabra. ¿Cómo está la enseñanza en este minuto en la escuela, en los colegios, de la palabra? Es decir, la gramática, la ortografía, la sintaxis. Bueno, mire, yo tengo una idea muy clara de eso. Los colegios, la enseñanza media, sobre todo, se ha transformado en un gran preuniversitario. Lo único que interesa es preparar a la persona que va a rendir la PSU.
Entonces se ha sacado todo lo que tenga que ver con el arte porque no entra en la prueba. Entonces todo lo que no entra en la prueba no sirve. Ya. Entonces no hay música, no hay artes visuales, o si hay muy poco. Se han suprimido algunos ramos, idiomas, filosofía, porque no entran en la prueba. Entonces... Y ese joven que llega a su taller a preguntarle, tengo una inquietud de pintor, el que llega a su taller a preguntarle, tengo una inquietud de poeta, ¿cómo llega? ¿Por qué llega? ¿Cuál es un poco la personalidad? Bueno, yo creo que en el caso de nosotros, y no sé, también en la parte artística en general, porque uno tiene una presencia en la ciudad. La gente lo ubica, uno ha ido a los colegios, ha hecho clase también, ha estado en la universidad. Y somos en el fondo un poco referentes en cuanto a la cosa artística. ¿Tienen discípulos ustedes? No sé si uno podrá llamar discípulo a él. Puede que haya algunas personas que son como seguidores de la manera en que uno pinta. Las personas que llegan ahí habitualmente es porque tienen la necesidad o la posibilidad de pintar y ven que uno pinta de una determinada manera que les parece agradable y además tiene, como dice, una presencia en la ciudad de tal modo que van donde uno pues, para que lee. Ahora en el taller uno trata de canalizar la escritura propia que pueda tener la persona que llega, porque todos no van a escribir, el que dirige un taller literario no puede pretender que los que están ahí escriban como escribe uno. Hay una multiplicidad. Eso es tiene, impresionante. La palabra tiene esa facilidad que es una cosa que se moldea, cual que la agreda. La palabra tiene una presencia física. Si usted, por ejemplo, yo siempre le digo a los alumnos, les muestro unos espectrogramas, que es la presencia físico-acústica de la palabra. Cuando usted dice A, ¿dónde está la A? Parece que se va, y no, tiene una presencia física, unos constituyentes que están dentro de la A que la hacen como una presencia. Entonces, cuando entienden la materialidad de la lengua, saben que se pueden hacer cosas con la lengua, se pueden hacer poemas, se puede convencer a alguien, el poder de la palabra. Se puede dañar también. Evidente, mucho. Evidente, con la palabra hemos hecho muchas cosas, buenas y malas. Somos palabras. Yo digo, en un poema, en palabras nos transformaremos, estamos transformando siempre en palabras. Pero la palabra en general está desvalorizada en el sentido de que se usa muy mal, en primer lugar. No estoy hablando de hablar correctamente o incorrectamente, sino que no se usa con la finalidad de comunicar lo que uno quiere. Con la densidad, claro. La densidad que tiene. Y eso en los colegios hay que incentivarlo, hay que poner el arte como una presencia en los niños, en los colegios. ¿Qué libro le recomendaría usted a los telespectadores? Que tienen que leer sí o sí. Bueno, fíjese que hay dos tipos de literatura. Ahora, en el último tiempo ha crecido mucho la literatura que usted ha nombrado recién, por ejemplo, que escriben los periodistas, que escriben cosas informativas, que sirven para que la gente lea, pero no dejan de ser meros cosas informativas, meros informes, a no ser de que esté muy bien escrito, porque la literatura propiamente tal, yo la restringo. El de Chernobyl está muy pero no es una cosa como novelada. ¿Cierto? El que es muy bueno, yo lo recomiendo, es Veterano de Tres Guerras. Es la historia del teniente Varela. Realmente un libro precioso. Claro, porque está escrito de alguna manera muy bien, artística, muy bien. digamos. ¿Y qué libro recomendaría usted hoy día? Bueno, usted mismo lo ha dicho, volver a los clásicos. Hay muchos clásicos que hay que releer. A pesar de que Ernesto Sábato dice que en los colegios deben enseñarse la literatura contemporánea para después llegar a los clásicos, porque si uno le empieza a enseñar a los clásicos se aburren los alumnos leyendo el Quijote en los colegios. Sí. Entonces mejor leer cosas que están en el lenguaje de ellos. También hay varios escritores que escriben con un lenguaje muy fresco, muy lozano, por así decirlo. Bueno, Sábato a mí me interpreta mucho. Sí. Bueno, esa novela habría que recomendar, por ejemplo, El Túnel, que es una novela muy interesante. ¿Y usted qué libro recomendaría a sus...? Yo, que no tengo una formación literaria esencialmente, comencé leyendo una cosa absurda que hacía yo leyendo el teatro griego. Pero nada de absurdo. Porque sí, es que yo no tengo nunca he ido a la escuela, por lo menos, es decir, tengo una elemental formación académica, pero quise estudiar teatro. Es decir, ingresé al teatro por una cuestión como terapéutica y ahí me apasioné por
los griegos. Ahora eso de la preparación académica, Y por estuvo ejemplo, en se el teatro desarma de- con, por ejemplo, Miguel Hernández, que fue un gran Miguel poeta, Hernández. y era un pastor, Pastor. de oveja. Nuestra Qué- Violeta Parra, que yo la puedo considerar como una poeta, Sí, no tenía pues, mayor también. preparación Claro, académica claro. tampoco, y quien escribe Gracias a la vida, Volver a los 17, verdaderos poemas. ¿Y hizo teatro? No. No estuve. Es que llegó una profesora a Concepción que era doña Blanca García. Yo ingresé y estuve un año ahí, después me volví a la pintura. ¿Se aburrió? Sí. Si no, podría Bueno. haber seguido teatro. Vamos a seguir en nuestra segunda parte conversando. Bueno, vamos a hablar también de cómo en Concepción podemos ir generando más espacios de arte. Hasta más rato. Aquí estamos en nuestro programa Diálogo, una verdadera tertulia de amigos hablando sobre arte con don Tulio Mendoza, con don Albino Echeverría. Yo quisiera hacerle la siguiente consulta. La expresión artística es el reflejo de lo más profundo que tiene el ser humano. Viendo el mundo artístico hoy día es un reflejo también de la sociedad. ¿Qué se está haciendo en este minuto en el mundo del arte en Concepción? ¿Qué es lo que hay? ¿Dónde pueden los jóvenes canalizar sus inquietudes? Algo hermoso que ir a ver. ¿Por qué no nos cuenta un Sí. poco? Bueno, yo pienso que Concepción desde siempre ha sido una ciudad muy bullente en cuanto a la parte artística. Basta pensar que tenemos tantas universidades con grandes, que son grandes centros principales de formación y de difusión, de extensión de la cultura en general. Y hay muchos grupos independientes también, hay mucha gente independiente que con su propio esfuerzo ha generado cosas en teatro, en danza, en la misma literatura, hemos hecho tantas cosas. Entonces Concepción es un polo importante. Ahora con el teatro regional espero que eso se potencie mucho más y que tengamos espectáculos de primer nivel que vengan a este teatro que va a ser tan grande y que ha costado tanto. ¿Y escuelas formales de arte existen? ¿Escuelas formales de pintura, de poesía, de literatura existen? Porque bueno, hay muchas universidades en Concepción. ¿Cómo anda Bueno, eso un Artistas poco? del Acero tiene varios talleres, Sí. cursos, cosas. Juanita Toro, su escuela de danza, de ballet. Que Paola Aste tenía sus cosas también de coreografía. Bueno, aquí las artes plásticas en Concepción están documentadas a partir del año 42, que fue cuando se creó el primer taller, por decir, de arte. La primera escuela a través de motivado por una exposición que trajeron a los diarios, al diario El Sur. Y esa la dirigió Berchenko, Adolfo Berchenko. Él oficiaba de profesor y director. Desde entonces siempre ha estado presente la actividad plástica en Concepción. Y ahora, curiosamente, en esta época, que parece tan caótica y que la gente joven está totalmente desperdigada y haciendo puras burradas, No tanto. en Concepción se han unido una infinidad de jóvenes en una acción muy dinámica y han formado talleres muy interesantes, grupos muy interesantes. ¿De grabado? Está el taller de grabado, De grabado. que apareció con una potencia Sí. absolutamente inusitada. Tienen su propia revista que está muy bien hecha. Sí, una joyita, biográfica se llama. Biográfica. Y el viernes se presenta. Y aparte de eso, hay una corporación de acuarelistas de Chile, Sí. que la mayoría son jóvenes. que la preside el ex rector don Juan Cancino, ya. sí, Gran que acuarelista. también artista. Sí. Hasta hace poco, para un año atrás, esos grupos no estaban. Y cada uno de esos ha generado una especie de vórtice de interés y siguen acarreando miembros nuevos. Y eso al mismo tiempo genera el interés en otros que actúan
solos, estar haciendo Mucha cosa grabado, independiente, poesía, independiente. pintura. Me parece maravilloso. Eso es un desmentido de que la gente joven, bueno, en general, como la otra vez leí un comentario de que los buenos generalmente permanecen en silencio, Claro. mientras los malos gritan como energúmenos. Aquí ocurre más o menos parecido. El árbol que se cae hace ruido, los que se Claro. levantan en silencio, no. Usted habló al principio de que en la vida hay una cierta desesperanza, una cierta tristeza. ¿Por qué no nos habla un poco más No, de yo, eso? pensando en que la Es vida muy es un- sabatiano eso. Claro, ¿ah? pensando que la vida es como un viaje que uno emprende desde que nace sin que a uno le consulten nada, ¿verdad? Esa, Sí. esa famosa A nadie le consulta. derilección, creo que se llama en la jerga sartreana, Ya. eso de que a uno nace sin que le pregunten por qué vino al mundo. Entonces, bueno, uno asume que está en la vida y tiene que Hacerse cargo. hacerse cargo de eso, y eso a veces resulta, no siempre resulta fácil. Entonces, el arte ayuda mucho en eso, por eso le comentaba yo que Sí. ahora Bueno, vivir es bello, hermoso, pero también es triste, o sea, tiene sí, de sí. aceite y de vinagre un poco. Así es. Así es. Yo pienso que en la vida un sano realismo ayuda mucho a vivir. A veces hay un optimismo ingenuo, pero también a veces siento que hay un pesimismo estéril. ¿no? Sí, por supuesto. Yo siento que, como dice el Señor, ¿no? El trigo y la cizaña crecen juntos, y está la madurez de cada uno de ver de qué manera uno aporta, por así decirlo, a que haya Claro. más trigo. Y yo creo sinceramente que el arte es una gran posibilidad de sacar lo mejor del Evidente, ser humano. Evidente. Además que Gonzalo Rojas hablaba de que del acto creativo es como una necesidad casi fisiológica. Entonces cuando uno escribe, cuando pinta, cuando hace algo, se va como la vida en lo que está haciendo. Así es. Y lo asume como una tarea, como una... Así es. Claro. ¿Y cuáles son las promesas en Concepción en el ámbito de la pintura? Bueno, no sé si serán promesas. He visto muchos jóvenes que tienen reales condiciones, pero yo encuentro que la promesa está en este hálito que anima a toda esta gente. Ya. Está ahí esencialmente porque es un semillero que va a generar indudablemente valores más perdurables y prolongados que hasta ahora. Porque hasta ahora, curiosamente, la gente, aquí ha salido gente muy valiosa, pero que tienen un afán migratorio también. Claro, depende de lo que le ofrezca Concepción, parece que nos ofrece mucho y tienen que emigrar. Claro, Concepción entrega mucho, pero como la gente se va quedando sin nada al final. Nosotros hemos propiciado algunas ideas, pero que como esto tiene que caer en manos de personas que puedan generar y solucionar el conflicto, que son muchas a veces autoridades, se va quedando siempre en el problema. El intento. Pero a pesar de O sea, ¿hay toda mucha la... frustración en el mundo del arte en general? Yo creo que el artista, como no busque ese exitismo, porque Persevera. cuando le dice sus libros se venden, ¿qué importa que se vendan o no se vendan? Que se vendan en el sentido que se conozcan, pero uno busca más el público lector. No me interesa, mis libros no están en las librerías, por ejemplo. Me ¿No? interesa no, Ya. no, porque me interesa que, por ejemplo, si yo le paso un libro a usted es lector, voy buscando el lector, porque entregar un libro para que después lo pongan encima de una trila y que adornando un living no tiene ninguna gracia. ¿Y los autores modernos, con cuál se identifica usted más? O sea, Pero- si tuviese que leer algo para recrear el alma, por ejemplo, ¿qué leería? ¿Pero escritores chilenos, dice usted? O... Chileno, América Latina, digamos. América bueno, Latina. volvería a los clásicos, Alejo Carpentier, los del Boom llamados, José Ya. Donoso, ¿verdad? Mario Vargas Benedetti. Llosa, Carlos Fuentes. Ya, ¿Sí? ya. Benedetti considera como un tono menor en algunos sentidos. ¿Sí? Sí, Ya. salvo La Tregua, que es un libro muy bueno, pero los poemas de repente lo encontraban como muy facilísticos, así, ¿no? Ya, perfecto, perfecto. Carlos Mira. Fuentes me gusta mucho, un gran escritor también mexicano. Los mexicanos son muy buenos. Sí, claro, Sí. claro.
¿Y usted, en general, en el mundo de la pintura, digamos? En el mundo de la pintura, ¿a cuáles volvería yo? En Chile, digamos, en el ámbito más nuestro, más latinoamericano. A veces uno dice, bueno, desgraciadamente, dicho, bueno, volvería de nuevo a Albino aquellos que más Echeverría. conozco, claro. Pero dentro de la gente joven han aparecido algunos pintores que son también estimulantes. Sí, eso es notable. Y no son exactamente aquellos que están prendidos al tema, como parecido a lo que hago yo, sino de tendencias más actuales. Sí. Naturalmente que son a veces totalmente, están absolutamente reñidos con las cosas que uno habitualmente hace, porque se escapan de la... Sí, claro. Pero vi el otro día en Santiago un pintor joven, un poco como el Quijote, cuyo nombre no me acuerdo en este momento, Ya. pero era muy valioso, creo que uno importante. Y había otro pintor que murió hace poco, que tampoco no me acuerdo en el momento, que trabajaba exclusivamente con colores puros, de los colores más Bonito. pregnantes. Ya. Sin embargo, mantenía una especie de nivel de levedad, de espacialidad, cosa que es tan difícil mantener cuando los afanidad. colores son, los planos son fuertes. Eso son ¿Guayasamín le los que- gusta a usted? ¿Cómo? ¿Guayasamín? Mucho, Claro, esa mucho, expresión. mucho. ¿Qué artista de la...? Y lo vi hace poco, tuve la suerte de verlo en Quito. Además lo conocí aquí, fantástico. Los colores, las proporciones, Y son colores terrosos. el realismo, Claro, el expresionismo así de las manos en primer plano, todo la eso. expresión. De dolor también. A mí me encanta la proporcionalidad que tiene en trazos que aparentemente Sí. son burdos, Claro. pero están específicamente. ¿Y Botero le gusta? ¿Cuál? Botero. Con su No gordo. tanto. ¿No tanto? Y curioso, fui a ver la última exposición que presentó en Santiago con un tema religioso, Religioso, sí. que creo que era lo más malo que le he visto hasta ahora. Ya. Bueno, tiene escultura y pintura también. Sí. Claro. Yo le he visto muchísimo a Botero. ¿Es fácil que un artista que adquiere la fama como él se industrialice, digamos, es una tentación esa, o no? Podría ser, depende a veces. ¿Puede pasar? Claro. Es que a veces, muchas Puede veces ser, los gobiernos usan, digamos, a los artistas. Por ejemplo, Nicanor Parra, hace pocos años atrás, fue transformado en el poeta del momento, y yo creo que eso se transformó como en el poeta oficial. Y yo creo que de repente como que se usa un poco a los artistas en ese sentido. Este año es el año de Gonzalo Rojas, ojalá que no salga tan... Porque a veces los mismos poetas, por ejemplo, si uno piensa en el pensamiento de Nicanor Parra, él es en contra de todas estas cosas Sí, formales, claro. Entonces, pero después él aparece justamente ahí recibiendo a Farca en una limusina. Bueno, pero eran Claro, pero entonces hay una 100 años, contradicción. 100 años. Sí, pues, serán los 100 años. 100 años. A propósito de la relación, me gusta mucho relacionar la pintura con la literatura, y de ese sentido a mí me han invitado varias veces a presentar exposiciones, incluso Ya. presenté su exposición de fotografía, Sí. ¿se acuerda? Y me gusta reflexionar eso. Y Estábamos conversando, perdón, un paréntesis, estábamos conversando con la señora Gloria Varela, estábamos viendo la exposición, entonces le dije, señora Gloria, ¿quién podría presentarnos la obra? Estábamos ahí en la sala de exposiciones y justo por la ventana. apareció Don Tulio por la ventana caminando una calle, entonces me dijo, Don Tulio, bueno, preguntémosle, entonces le golpeamos, Claro. entró, sí, encantado. claro, y fue muy grato el texto que generó la exposición. Sí, porque, claro. Y bueno, a propósito de eso, en la sala de la Carmen Azócar, de la Galería del Caballo Verde, me ha tocado presentar a varios pintores contemporáneos. Por ejemplo, el otro día la Paca Giliberto, que es una gran pintora, me gustó mucho su estilo, con unas nubes, muy, muy interesante. Ahora, fíjese que es interesante que el arte tiene una doble dimensión, una dimensión contemplativa que exige tiempo. O sea, pintar exige tiempo, leer exige tiempo, escribir exige tiempo. Cuando uno empieza a sacar los adjetivos, los adverbios, revisar, es una cosa. Pero por otro lado tiene una dimensión impulsiva. ¿Ah? Sí. Por ejemplo, a mí me pasa en lo personal que cuando compro un libro, me llega un libro,
yo soy como cabro chico, le saco el plástico rápido, no quiero llegar a la casa a leerlo, y estoy esperando tener un minuto para leerlo, Ahora estoy leyendo uno sobre historia de la ciencia de un físico norteamericano, fascinante, historia de la ciencia, y uno anda como cabro chico, pero por otro lado, cada página tiene su dinámica, su tiempo. La verdad que el arte tiene una dimensión contemplativa muy profunda, pero también de pasión. Yo no sé si ustedes viven esa dimensión. Yo escribo por un impulso que yo llamo un impulso erótico. Porque ¿qué dice Octavio Paz? ¿Qué es la relación de la rima, por ejemplo, una palabra que se junta con otra para sacar una chispa que genere y crea algo? Es como una verdadera relación erótica. Y los cuadros... Yo tengo la impresión de que eso que plantea usted, monseñor, se da mucho en la literatura, principalmente en la poesía. Pero en las artes plásticas no ocurre así. Pero ¿cómo usted pinta un cuadro? Esta contemplación que exige para interpretar con corrección o gozar con intensidad lo que el pintor expresa, uno lo ve en la sala de exposición, la persona entra y sale. No hay, aparentemente son muy pocas las pinturas que tienen un gancho que aprehenda al contemplador. No, pero el caso suyo, usted tiene una tele en blanco. La página en blanco que llamamos. Una página en blanco, ahí en su taller está solo, como decía, en el silencio más absoluto. Tiene ya la idea premeditada, le va saliendo, porque así es como tiene que discernir lo bueno de lo erróneo. Sí. Se aleja para mirarlo, en la noche duerme pensando en el cuadro, cuánto se demora. Yo creo que pasa de todo eso. Claro. A ver, cuenta un poco. Sí, bueno, habitualmente yo mancho, no me demoro mucho en manchar la primera y lo miro harto. ¿En manchar qué significa manchar? Perdón la ignorancia. Es decir, ir poniendo los colores, ir definiendo los volúmenes. ¿Usted pinta con óleo? ¿Óleo? Óleo, ya. ¿Con espátula o con pincel? ¿Espátula o pincel? Comencé con espátula, pero se gastaba mucha pintura, así que... Es una razón práctica, claro, evidente, una cuestión práctica. ¿Y después qué pasó? Continúa con el pincel. La mancha. Pero a veces trabajo técnica mixta con la espátula también. Y entonces después lo miro mucho, le pongo los marcos para irlo mirando, a medida que va completándose el cuadro, y después lo dejo a veces un mes por ahí, y a veces cuando lo vuelvo a retomar, a veces no me gusta nada, hasta ahí nomás le llego al cuadro, queda ahí, pero después lo vuelvo a tomar y lo voy terminando. Eso se recomienda también en literatura, cuando usted escribe algo hay que mejor puede dejarlo guardado. No, y después no lo encuentra un desastre. Unas 2 o 3 semanas lo lee y ahí entonces... No, después no lo encuentra un desastre. Ahora, una cosa... yo leía un libro de técnicas de pintura y antiguamente las pinturas, bueno, incluso los holandeses, por ejemplo, el griego incluso, son muchas capas de pintura, muchas. ¿Eso se sigue usando en el óleo o no tanto? Bueno, depende de la técnica. La forma que trabajo yo, que soy un figurativo, a veces está trabajado de varias capas, porque habitualmente mancho con un color muy acuarelado. O sea, con mucha trementina. Con mucha trementina. Ya. Entonces, sobre eso voy poniendo los colores. Incluso en unas partes grandes en que se conserva el color acuarelado, que es transparente el color de la tela. Claro, claro. Pero hay otras personas que simplemente manchan, tocan y después van poniendo capas de color muy leve y con una mezcla de barniz con trementina, de tal modo que los otros colores van apareciendo por transparencia. En general siempre los colores va obteniendo ese juego de intensidades y de riqueza de color. Por eso trabajaban también los holandeses, por ejemplo. Salvaje. Sí. Que son colores a veces profundos y que vienen desde el fondo, el color, el valor. ¿Y cuándo usted es capaz de decir, por ejemplo, este es un buen pintor? Ay, nunca he podido saber, sinceramente.
No. Pero lo intuye. O sea, usted ve un cuadro y inmediatamente se puede hacer una idea. Sí, sí, sí. Si tiene talento, si no tiene talento, si tiene técnica. Bueno, a veces en general uno, casi siempre en el caso de la pintura, el primer golpe le gusta o no le gusta. Ya. Entonces, después comienza a desmenuzar el trabajo en el cuadro. Es por eso que uno va, se acerca, retrocede, porque tiene dos placeres: ver el cuadro terminado y ver también cómo se pintó el cuadro. Por eso uno se acerca, va viendo los rascados, las transparencias. La transparencia. Sí. ¿Qué tema ese? Bueno, en la literatura cuando uno escribe y borronea y uno tiene los borradores, por ejemplo, hay borradores de Gabriela Mistral, de García Lorca, todos borrados. Entonces uno puede comparar, corrigió esto, hizo otro. Entonces la gente cree que a veces sale la cosa así, no es tan fácil. Y con respecto a la valoración... Hay escritos, realmente hay cuadros que son extraordinarios. Sí, con respecto a la valoración, yo creo que cuando uno mira un cuadro o mira un poema, uno ve la parte técnica primero, que eso lo puede aprender cualquiera, pero tiene que haber algo más que la técnica para que sea una cosa buena. Claro. Fuera de la adecuación exacta de la forma con el fondo, ¿cierto? La forma que genera ese fondo, uno dice, aquí hay maestría. Una maravilla. Sí. No, la verdad que esta conversación, atrévanse a escribir, a pintar, a dibujar, no tengan miedo. Detrás de cada ser humano hay un artista, esa es la verdad. Quisiera agradecerles que hayan venido al programa. Gracias, monseñor. Aquí le tengo esta encíclica del Papa, Laudato Si, que habla sobre Gracias. todo el tema de la ecología. Sí, la casa que habitamos. El desarrollo, la casa que habitamos. Y escríbanos, por favor, @pediálogo. Agradecemos a todas las personas que nos ayudan para poder tener este espacio de conversación, de diálogo, en definitiva, de respiro. Muchas gracias. Canal 9, Bio Bio Televisión, junto a Universidad Católica de la Santísima Concepción y Arzobispado de Concepción. Presentaron Diálogo.